Mi nombre es Caleb Holt, y lo que voy a contar pasó en el otoño del 83, en los Montes Apalaches, en un lugar que llaman el Valle Silencioso. No soy de inventar historias. Crecí en Elk Hollow, un pueblo minero que se estaba muriendo desde que cerraron la mina. Llevaba años guiando excursionistas, pero esa vez fue diferente. Me contrataron 4 forasteros: Sara, una periodista de ciudad; Tomás, un fotógrafo que quería capturar los Apalaches; Emily, una estudiante que no paraba de hablar de leyendas cherokee; y Marcus, un exmarín que parecía buscar algo que lo sacara de su aburrimiento. Querían ir a la Garganta del Diablo, una cueva de la que mi abuelo me hablaba cuando era niño. Decía que estaba maldita, que los colonos que se asentaron en el valle hace siglos desaparecieron sin dejar rastro. Yo no creía en esas cosas, pero necesitaba el dinero. Partimos al amanecer, con mochilas, linternas y un mapa que yo mismo había trazado. El primer día fue tranquilo, aunque el bosque estaba más callado de lo normal. Los pájaros no cantaban y el aire se sentía pesado, como si alguien te observara. Encontramos un claro con restos de una aldea vieja, casas podridas y un cementerio con lápidas tan gastadas que apenas se leían los nombres. Sara anotó cosas como Eleanor 1742, y Emily dijo que no parecían tumbas cherokee, sino de colonos europeos. Nos miramos raro, pero seguimos adelante. Al segundo día llegamos a la Garganta del Diablo. La cueva estaba escondida en un desfiladero con una entrada oscura que olía a tierra mojada y algo más, como sangre vieja. Encendí mi linterna, pero la luz no llegaba lejos. Había tallados en las paredes, círculos y figuras raras, que Emily dijo que no eran de ninguna tribu conocida. Más adentro encontramos un cuarto con huesos amontonados, algunos con cortes que no parecían de animales. En una piedra, alguien había grabado Croatoan. Sara se puso blanca. Dijo que esa palabra era de la colonia perdida de Roanoke, donde todos desaparecieron hace siglos. Antes de que pudiéramos hablar más, oímos un crujido, como pasos. Las linternas parpadearon y una niebla espesa entró de la nada. Intentamos salir, pero el túnel por el que entramos no estaba donde lo dejamos. Pasamos la noche ahí, atrapados. La niebla no se iba y empezamos a escuchar susurros, como si alguien dijera nuestros nombres. Tomás juró que su cámara sacaba fotos borrosas, aunque el lente estaba limpio. Emilia estaba nerviosa. Hablaba de espíritus cherokee, los Yunguisunsdi, que protegían el valle. Yo no quería creerle, pero algo no estaba bien. Al tercer día, Emily desapareció. No gritó, no dejó huellas. Solo encontramos su mochila con una nota que decía: "No están muertos, son la niebla". Sara lloró, Marcus se puso a gritar que debíamos salir, pero cada túnel nos llevaba al mismo cuarto con los huesos. Para el cuarto día estábamos sin agua, casi sin comida, y la niebla parecía moverse sola, formando sombras que desaparecían cuando las mirabas. Marcus se quebró. Dijo que necesitábamos un sacrificio, que la cueva quería sangre. Sacó su cuchillo e intentó cortarle el brazo a Lila, que gritó como loca. Lo empujé contra la pared, pero la sangre de Lila ya estaba en el suelo. Y entonces la niebla se abrió, como si nos dejara pasar. Corrimos hacia la salida, pero Sara tropezó. La niebla la envolvió y su grito se cortó de golpe. Solo Tomás y yo salimos del valle medio muertos de hambre y miedo. Cuando llegamos a Elk Hollow, contamos todo a la policía. Mandaron un equipo de búsqueda, pero no encontraron nada. Ni cueva, ni aldea, ni cuerpos. Solo un árbol con Croatoan tallado en la corteza.
Los del pueblo dicen que el valle silencioso no deja ir a los que entran. Yo no he vuelto a guiar a nadie, pero a veces cuando hay viento escucho susurros que dicen mi nombre, y la niebla, juro que me sigue. Mi nombre es Hannah Reed, y lo que voy a contar pasó en el verano del 76, en un rincón de los Montes Apalaches, cerca de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. Soy de un pueblo pequeño, Blackthorn, donde todos se conocen y nadie habla mucho de las cosas raras que pasan en las montañas. Fui guardabosques por 10 años y pensé que lo había visto todo. Osos, tormentas, excursionistas perdidos. Pero lo que pasó ese verano me hizo renunciar y no volver a pisar esos bosques. Todo empezó con un grupo de universitarios que querían acampar en el Valle de la Luna, un lugar que los locales evitamos. Decían que iban a estudiar la fauna, pero yo sabía que solo querían aventura. Me contrataron para guiarlos, y aunque no me gustaba la idea, acepté porque el dinero escaseaba. Éramos 6, yo, 3 chicos y 2 chicas. Ethan, un biólogo flacucho con anteojos. Clara, su novia, que siempre llevaba un cuaderno para dibujar plantas. Ben, un tipo grandote que parecía más interesado en impresionar a todos que en el viaje. Rachel, una chica callada que estudiaba geología. Y Luke, un fanático de las historias de miedo que no paraba de hablar de los hombres salvajes de los Apalaches. Les advertí que el Valle de la Luna no era un lugar para juegos. Mi padre, que también fue guardabosques, me contó de un grupo de leñadores que desaparecieron allí en los años 20, dejando solo sus herramientas y un campamento vacío. Los viejos del pueblo decían que el valle estaba roto, que algo en la tierra no estaba bien. Pero los chicos se rieron diciendo que eran cuentos de viejos. Salimos al amanecer cargando mochilas con comida para 3 días, linternas, cuerdas y un radio. El primer día fue normal, aunque el bosque estaba demasiado quieto. No se oían pájaros, ni siquiera el viento. Ethan dijo que era raro, que debería haber más vida en un lugar así. Clara dibujaba musgos y helechos, pero noté que sus manos temblaban. Al atardecer, llegamos al valle, un claro rodeado de picos altos y árboles tan apretados que apenas dejaban pasar la luz. Armamos el campamento cerca de un arroyo y todo parecía bien hasta que cayó la noche. Estábamos alrededor de la fogata cuando oímos un crujido, como si alguien pisara ramas secas. Pensé que era un ciervo, pero el sonido venía de todas partes, como si nos rodearan. Ben agarró un palo y gritó, «¿Quién anda ahí?», pero no hubo respuesta. La linterna de Luke empezó a parpadear aunque tenía pilas nuevas. Rachel, que estaba revisando unas rocas, dijo que el suelo tenía marcas extrañas como surcos profundos que no parecían naturales. Intenté calmarlos diciendo que era solo el bosque jugando trucos, pero no me creía ni yo misma. La segunda noche fue peor. Nos despertamos porque el radio empezó a emitir estática aunque estaba apagado. Luego una voz salió del aparato, baja y gutural, diciendo algo que no entendimos, como un idioma antiguo. Luke pálido dijo que sonaba a lo que los Cherokee llamaban los antiguos, espíritus que vivían en las montañas antes que los humanos. Clara encontró algo cerca del campamento, un montón de piedras apiladas en forma de espiral con un hueso de animal en el centro. No estaba ahí el día antes. Ethan juró que vio una sombra moviéndose entre los árboles, alta y delgada,
pero cuando enfocamos las linternas no había nada. El tercer día decidimos volver. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos asustados. Mientras recogíamos, Rachel desapareció. La buscamos durante horas, gritando su nombre, pero el valle se tragaba los ecos. Encontramos su mochila cerca del arroyo, con su cuaderno de geología abierto en una página donde había escrito: «El suelo vive, nos ve». No tenía sentido, pero me dio escalofríos. Ben se puso histérico diciendo que debíamos quemar el bosque para ahuyentar lo que sea que esté aquí. Lo calmé como pude, pero entonces oímos un grito, no humano, como un lamento que venía de las colinas. Esa noche, mientras intentábamos dormir, la niebla bajó de las montañas, tan espesa que apenas veíamos nuestras manos. Los crujidos volvieron, más cerca, y algo raspó la carpa de Clara. Ella gritó, y cuando abrimos la lona, su saco de dormir estaba vacío. No había huellas, ni sangre, solo su cuaderno tirado con un dibujo de una figura sin rostro rodeada de espirales. Luke perdió la cabeza, diciendo que debíamos hacer una ofrenda, como en las historias Cherokee. Sacó un cuchillo y se cortó la palma, dejando caer sangre sobre las piedras. La niebla se abrió por un segundo y juro que vi figuras moviéndose en ella, altas, con brazos largos, pero no eran humanas. Corrimos, Ethan, Ben y yo, dejando todo atrás. El bosque parecía cambiar. Los árboles estaban más juntos, los senderos desaparecían. Ben tropezó y no lo vimos más. Sus gritos se apagaron en la niebla. Ethan y yo llegamos al borde del valle al amanecer, con el cuerpo temblando y sin aliento. Cuando llegamos a Blackthorn, contamos todo al sheriff, pero no nos creyó. Mandaron un equipo de búsqueda, pero no encontraron nada. Ni campamento, ni mochilas, ni cuerpos. Solo una pila de piedras en espiral cerca del arroyo, con un hueso nuevo en el centro. Renuncié al día siguiente. Los del pueblo no hablan del Valle de la Luna, pero a veces cuando paso cerca de las montañas, siento que algo me mira. Ethan se mudó, no sé a dónde. Yo me quedé en Blackthorn, pero no duermo bien. A veces sueño con Rachel, Clara y Ben, parados en la niebla mirándome sin ojos, y en el sueño siempre hay una palabra escrita en el suelo: Canuga. Nadie sabe qué significa, pero los viejos dicen que es el nombre de algo que nunca debimos despertar. Soy Daniel Whitaker, y lo que voy a contar pasó en el otoño del 91, en las profundidades de los Montes Apalaches, cerca de un lugar perdido en Virginia Occidental llamado Ravens Gap. Fui leñador toda mi vida, trabajando en esos bosques donde el sol apenas toca el suelo. Conozco los Apalaches como la palma de mi mano, pero después de ese otoño juré no volver a pisar Ravens Gap. Todo empezó cuando me contrataron para un trabajo raro: limpiar un terreno en el borde del bosque para una compañía que quería abrir un sendero turístico. No era mi tipo de trabajo, pero pagaban bien, y éramos un equipo de 5. Yo, mi amigo de siempre Jimmy, un tipo callado llamado Roy que había llegado al pueblo hacía poco, Ellen, una topógrafa que venía de la ciudad, y Carl, un mecánico que manejaba la retroexcavadora. Nos dieron 3 días para despejar el área, pero nadie nos dijo que Ravens Gap tenía una reputación. Los viejos del pueblo murmuraban sobre un grupo de mineros que desaparecieron allí en los 50, dejando solo sus picos y un campamento vacío. Decían que el bosque se los comió. Llegamos al amanecer, con nuestras herramientas, un generador y una radio para mantener contacto con el pueblo. El primer día fue duro pero normal. Cortamos árboles pequeños, movimos rocas y marcamos el terreno. El bosque estaba silencioso, más de lo que debería. No había pájaros ni ardillas, solo el crujido de nuestras botas. Ellen encontró unas piedras raras,
apiladas en un círculo perfecto, como si alguien las hubiera puesto ahí a propósito. Dijo que podían ser restos de un ritual, pero Jimmy se rió diciendo que era solo basura de excursionistas. Yo no estaba tan seguro. Mi abuelo me había hablado de los círculos de piedra. Decía que los Cherokee los usaban para marcar lugares donde la tierra habla. Pero no dije nada, no quería sonar como un viejo supersticioso. La primera noche acampamos cerca del terreno. Armamos una fogata, pero el fuego parecía débil, como si el aire lo ahogara. Roy, que casi no hablaba, estaba nervioso, mirando los árboles como si esperara que algo saliera. Alrededor de medianoche la radio se encendió sola, soltando un zumbido que no era estática, sino más bien un murmullo, como voces lejanas. Carl la apagó, maldiciendo, pero volvió a encenderse 2 veces más. Ellen dijo que podía ser interferencia de las montañas, pero su voz temblaba. Intentamos dormir, pero yo no pegué ojo. Seguía oyendo pasos alrededor del campamento, lentos, como si alguien caminara con cuidado para no ser visto. El segundo día, las cosas se pusieron raras. Encontramos más círculos de piedra, algunos con huesos pequeños en el centro, de conejos o pájaros, pero frescos, como si los hubieran puesto ahí esa misma mañana. Jimmy dijo que eran animales, pero no había huellas, y los cortes en los huesos eran demasiado limpios, como hechos con un cuchillo. Luego la retroexcavadora de Carl dejó de funcionar, aunque el tanque estaba lleno y el motor estaba bien. Mientras la revisaba, encontró una marca en el metal, una palabra grabada: Wendigo. Él empalideció. Dijo que el Wendigo era una leyenda algonquina, un espíritu hambriento que vivía en los bosques y se llevaba a los que se perdían. Roy, que estaba cerca, murmuró que debíamos irnos, pero Jimmy lo llamó débil y seguimos trabajando. Esa noche, Roy desapareció. No hubo ruido, ni gritos, solo su saco de dormir vacío y su linterna tirada a unos metros, encendida pero apuntando a la nada. Buscamos hasta el amanecer, gritando su nombre, pero el bosque se tragaba los sonidos. Encontramos otro círculo de piedra, más grande, con un hueso que no parecía de animal. Ellen dijo que era humano, un fémur, y que tenía marcas de dientes. Carl se puso a gritar que nos iban a matar, pero yo lo hice callar, no quería que cundiera el pánico. Decidimos recoger todo y volver al pueblo, pero cuando intentamos salir, los senderos habían cambiado. Los árboles estaban más juntos, como si se hubieran movido, y el mapa de Ellen no servía. La brújula giraba sin sentido, apuntando a todas partes. El tercer día, la niebla llegó, espesa como humo, aunque el cielo estaba claro. No veíamos más allá de 2 metros y el frío nos calaba los huesos. Oímos un aullido, no como el de un lobo, sino algo más grave que parecía venir de dentro de la tierra. Jimmy dijo que era un oso, pero yo sabía que no. Entonces Carl se volvió loco. Sacó su cuchillo y empezó a cortar ramas gritando que lo sentía y que nos dejaría ir si le daban algo. Antes de que pudiéramos detenerlo, se cortó la mano izquierda y la tiró al suelo diciendo que era para él. La niebla se abrió un momento y juro que vi algo alto, flaco, con ojos que brillaban como brasas, parado entre los árboles. Corrimos, Ellen, Jimmy y yo, pero Jimmy tropezó. Lo escuché gritar, pero cuando me giré, la niebla lo había cubierto. Ellen y yo llegamos al pueblo 2 días después, medio muertos de hambre y los pies sangrando. Contamos todo al sheriff, pero no nos creyó. Mandaron a un equipo de búsqueda, pero no encontraron nada, ni el campamento, ni las herramientas, ni los círculos de piedra. Solo un árbol con Wendigo tallado en la corteza, como si alguien lo hubiera hecho con las uñas. Renuncié al trabajo y me quedé en Blackturn, pero no salgo de casa después del anochecer. A veces, cuando hay niebla, escucho aullidos lejanos y siento que algo me observa desde las montañas. Ellen se fue del pueblo y no supe más de ella, pero nunca olvidaré lo que vi en Ravens Gap, y rezo para que lo que sea que vive ahí
no venga por mí.